Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy lunes, segunda semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las sagradas, lectura a las escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos, planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus enseñanzas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo número 2, dice lo que sigue. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yungo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te haré en herencia a las naciones. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo,
El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar un pequeño repaso, una pequeña reflexión a estas sagradas escrituras del día de hoy. Nos dice muy claramente en la primera lectura del libro de los apóstoles que se quejaban por qué la gente no creía, por qué todos, incluso hoy, trasladémoslo al día de hoy, la persecución de la iglesia en China, la persecución de la iglesia en los cristianos en todo el mundo. Todos somos miembros de la iglesia. El que persigue o que mata a un cristiano está atacando a la iglesia. Está atacando a la iglesia. Esa persecución no ha cesado. Esa persecución es mucho dolor a Dios. Porque en caso nos lo dice perfectamente. Dice, pues en verdad se aliaron esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ahora Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía, extiende la mano para que realices las curaciones. Da ahí, en este capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31, nos dice perfectamente que le está dando la autoridad a través del Espíritu Santo a los apóstoles, a la iglesia, a la única ungida, o la única elegida, porque es ungida por nuestro Señor Dios, porque Jesucristo la fundó a través de la piedra, de los cimientos, que es el primer Papa, nombrado por el propio Jesucristo. Es tanto predicar a nuestros hermanos separados que atiendan, que lean las Escrituras. Es importante que todo el mundo reconozca y piense, determine perfectamente: Padre, he pecado, me arrepiento de mis pecados, enséñame el camino y continúo hacia adelante. Guíame tú. Quiero que me guíes tú. Y como se lo dijeron en esta gran oración, cuando lo dijeron los apóstoles, cuando después de la oración les llega el Espíritu Santo, dice: pues en verdad se liaron a Herodes, el pueblo, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad había determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Y a partir de ahí predicaban con valentía la palabra de Dios. El Pentecostés es la presencia del mismo Dios a través del Espíritu Santo. Así ellos murieron al miedo, a la avaricia, al bien material, se llenaron con la gracia del Espíritu Santo. Entendieron que no existe solo los bienes materiales. Es más importante el bien espiritual, que te alcance la paz del alma, que todo el oro del mundo que puedas conseguir en este mundo. Es importante. Y además nos lo vuelve a recordar en el Salmo: dichosos los que se refugian en el Señor. Si yo me voy al Señor, y es ese bien espiritual, ese bien de amor que me da el Señor, lo respeto, más importante que el bien material.
evito odios, rencores, todo, guerras, evito todo. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos plantean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. O incluso hoy en día, un sacerdote en mitad de la iglesia, 4 personas separadas cumpliendo la medida de seguridad y te entran del gobierno y te los apartan. Sin embargo, otras religiones, que todo el derecho del mundo, más juntos, en medio de la calle, y nadie les dice nada. Seamos conscientes de que el Señor está con nosotros. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Yo puedo estar en una iglesia, pedir la entrada en una iglesia. ¿Por qué no? O pedir la oración espiritual, estar unido espiritualmente al Señor. Pero yo algunas veces he entrado en la iglesia, aún estando en cuarentena. Pero yo me he tenido mis medidas de seguridad, mi separación, no acercarme determinante, solamente escuchar, llevar los guantes en las manos siempre, mi medida de seguridad. Pero el Señor no se le puede dejar solo. Eso es la idea que es. Pero ahora, por ejemplo, aquí en el gobierno español nos pide que a partir del 27 los niños van a ir a la calle. ¿Cómo van a ir a la calle los niños? O sea que los niños van a ir a la calle y muchas empresas, bares cerrados y todo cerrado. ¿Por qué? Si yo respeto la medida de seguridad, o que un niño va a respetar la medida de seguridad. El niño que va a salir a la calle lo primero que va a hacer es abrazar a su amigo. Va a abrazar a su amigo. Eso. Seamos conscientes de que no estamos viviendo la realidad que en verdad debíamos vivir. Aquí nos dice el Salmo, nos dice perfectamente: el que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. El Señor se ríe de algunas situaciones que nosotros mismos, sus hijos, cometemos. Como un padre, cuando un hijo tropieza o se cae o hace alguna tontería, un niño, uno no se ríe de su hijo cuando está haciendo alguna cosa, y el niño ríe y el padre ríe. Pero cuando la ira del padre, hay que castigar al niño para que coja el camino correcto, pues hay que castigar. Pido, oro, que ayer fue el día de la misericordia, que el Señor tenga misericordia en todos nosotros, sobre todo aquellas personas que están ciegas, que no ven, que no razonan en sí mismos. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, había un hombre en el grupo de fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Usted fue a ver a Jesús y dice: maestro, ¿cómo, ¿por qué nadie puede hacer? Dice: yo te reconozco, sabemos que has venido de parte de Dios. Te reconozco como maestro, que has venido de parte de Dios, y que Dios está contigo, si no, no puedes hacer los signos que tú haces. Nicodemo dice el Señor dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le pregunta a Nicodemo: ¿pero cómo si yo soy? Pero ellos los tomaban, hay que ponerse en aquellos tiempos, y ellos les tomaban la historia al pie de la letra, no buscaban el significado profundo de la frase.
cuando dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede uno nacer por segunda vez del vientre de su madre? Hay que nacer a la vida, hay que morir en el pecado y nacer a la vida. ¿Pero cómo se nace a la vida? A través del bautismo. Pues ya no lo dice aquí, cuando les pregunto, les digo a nuestros hermanos separados, vamos a ver, ¿dónde se dice que hay el bautismo? Lo dice perfectamente aquí, según lectura del Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Le dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te está indicando el bautismo. Te está indicando el bautismo. Nuestros hermanos separados solo hacen el bautismo del agua, del Señor Juan el Bautista. Pero hay que nacer a través también del bautismo del Espíritu. Y el único autorizado es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Es tan fácil indicar que a quien se los dice es a los apóstoles. Ya lo dice en la primera lectura el Señor. Y ahora en el Evangelio nos lo vuelve a recalcar el Señor a Nicodemo, jefe judío. Le está diciendo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la llave. Esa es la llave, la primera llave. Es como son los 7 sellos de la hoja. Y ese es el primer sello. La llave, ese es el bautismo, el primer sello. Pues son los 7 sacramentos, son los 7 sellos de la carta. Primer sello, el bautismo. Ese bautismo que nos hace hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios. Qué fácil es. Dice, el que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenés que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del espíritu. Es fácil. El que nace de la carne, el que te idolatras con el dinero, con los bienes materiales, con el que yo soy de esto, yo no me olvido del mundo, yo me aparto de Dios porque yo soy ateo, yo no quiero saber nada de Dios. Te estás condenando. Porque ya lo dice el Señor, todos tenemos vida eterna, siempre que no nos apartemos de nuestro Señor. El que se aparte de Dios ya no tiene vida eterna. El alma morirá. El alma muere. En el momento que el cuerpo muere, el alma muere. Seamos conscientes de que la condición que se mantiene el alma en estado de vida eterna es el amor a nuestro Señor. Si estamos unidos y fehacientes, unidos y como un gran engranaje, clavados dentro del Señor, somos parte del cuerpo místico de Dios, la Iglesia. A partir de ahí tendremos vida eterna. ¿Y cómo nos unimos? A través del bautismo. El bautismo consta de 2 partes, bautismo de agua y el bautismo que nos da un óleo que es el bautismo del Espíritu. Un óleo consagrado, un óleo que te hace unirte al mismo Espíritu Santo. Y ahí es cuando te conviertes en hijo de Dios. Eso se lo digo a nuestros hermanos separados. Porque lo que todo católico intenta es
es abrirle las manos, como ayer en el Señor de la Misericordia, con las manos abiertas, con esa misericordia, abrir las manos para que todas las personas, católicos y no católicos, ateos, de todo índole, lo acojan en su seno. Es importante, es muy importante eso. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.